noches. Bueno, es una alegría muy grande, es realmente un privilegio enorme poder compartir con ustedes en esta noche la palabra de Dios. Y como decía Daniel, ha sido en verdad un gran desafío. Para desgracia de ustedes no soy Salvador, lamentablemente. Hubiéramos querido todos que Él pudiera estar con nosotros, pero bueno, hemos entendido que estaba atravesando un momento de su salud complicado, difícil. Se está reponiendo de a poquito, estamos orando mucho por su vida, pero bueno, hubo que cubrirlo. Entonces, bueno, los hermanos nos han extendido la invitación, algunos hermanos, para tomar este tema tan grande, tan maravilloso que vamos a desarrollar en estas reuniones. Y bueno, la verdad que me pone muy contento poder participar de esta reunión de jóvenes, con algunos colados, hay algunos colados, pero es una reunión de jóvenes, ¿no? Es una alegría inmensa poder ver tantos jóvenes, poder ver tantas, en muchos casos, caras nuevas, ¿sí? Y jóvenes que quieren escuchar la palabra de Dios, que sienten ese anhelo por la palabra, por crecer, por estudiar la Biblia, por conocer un poco más al Señor Jesucristo, ese conocimiento excelente por el cual Pablo decía estaba dispuesto a perderlo todo, con tal de alcanzar ese maravilloso conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Y bueno, yo les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Allí vamos a tener una lectura y vamos a empezar el desarrollo. Vamos del versículo 15 de 1 Pedro, el capítulo 3. Vamos a tomar solo la primera parte, la primera partecita, la pequeña primera partecita, y vamos a comprobar entre todos cómo la palabra de Dios es inagotable. Me van a escuchar por 2 horas hablar de esas 4 palabritas. No tanto, no, que sacaré un poquito, 1 hora y media a lo mejor, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a leer un poquito antes para entrar en contexto y después vamos a explicar por qué la necesidad de tomar el estudio de este pasaje desde unos versículos antes. Así que, si me acompañan en sus Biblias, vamos a leer en primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3. Vamos a leer el verso 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Una oración más y comenzamos. Padre Celestial, queremos alabarte, queremos glorificar tu nombre, queremos ensalzar tu nombre y queremos darte las gracias, Padre, porque nos has visitado en esta noche, porque estamos aquí y tu presencia es una realidad. Tu Espíritu Santo que mora en nosotros está presente aquí, pero aún la persona del Señor Jesucristo ha sido prometida. Y Señor, esa certeza que tenemos por tu palabra de que Él está allí en medio de los que invocan tu nombre, queremos rogarte que esa certeza se haga una realidad y podamos comprobar tu presencia, disfrutarla y contemplarla cada uno de nosotros. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Señor, toca nuestros corazones. Nos preparamos para recibir tu palabra y lo hacemos con alegría y disposición,
y oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como decíamos, hoy vamos a tocar la primera parte del verso 15 de 1 Pedro capítulo 3. Les voy a leer la parte que nos toca en esta noche desarrollar, y es la parte que dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Antes de comenzar la explicación, yo quisiera contarles por qué he tenido que leer este pasaje, porque en realidad es una unidad, es un pasaje donde el Señor va a revelar muchas verdades y donde vamos a poder extraer muchos principios bíblicos, pero de alguna manera este texto del verso 15 ejerce cierta gravedad atrayente sobre los demás textos, es decir, los demás textos están rodeando el concepto, la idea, la verdad que el Señor nos quiere enseñar en el versículo 15. Ahora, vamos a un contexto un poco mayor. Todos sabemos que la carta de 1 Pedro fue escrita por el apóstol Pedro, por lo menos ya en el primer versículo, si ustedes ven, dice el apóstol Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo. Él se presenta como el autor, el escritor de la carta. Es una carta circular, es decir, que iba recorriendo las casas, las iglesias, las congregaciones de los hermanos que estaban ubicadas en una región que hoy conocemos como Turquía o Asia Menor también, ¿verdad? Allí están mencionadas algunas regiones que están ubicadas en esa zona geográfica. Ahora, la mayoría de los cristianos, de los creyentes que iban a leer esta carta, no eran judíos. Es decir, que esta carta está dirigida a creyentes gentiles, como son descritos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, es decir, a cristianos o creyentes no pertenecientes al pueblo hebreo, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 10, cuando el apóstol dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es obvio que se está refiriendo a que quienes oyen esta palabra, quienes leen esta carta, son cristianos que no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, el pueblo terrenal, pero que ahora habían pasado a pertenecer a la familia o al pueblo que Dios estaba conformando. Un pueblo que iba a ser constituido de ambos pueblos, de ambos lugares, ¿no? Tanto del pueblo hebreo como también de las naciones gentiles, y Dios iba a ser una gran nación. Probablemente esta carta del apóstol Pedro se escribió desde Roma. Podemos deducirlo en el capítulo 5, verso 13, donde el apóstol Pedro va dando la salutación final, va a decir: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Es muy improbable que el apóstol Pedro se encontrara ubicado en la Babilonia geográfica. Había tres regiones conocidas, por lo menos por el pueblo cristiano, como la Babilonia. Una era la geográfica, ¿no? Otra era una región que estaba al norte de África, también es muy improbable, pero lo más probable es que de alguna manera el apóstol Pedro estuviera haciendo referencia a Roma, donde sí sabemos que él estuvo. Ahora, ¿por qué esta mención en una especie de clave, ¿no? Bueno, al momento de escribir esta carta, aproximadamente en el año 66, entre el 64 y 66 de nuestra era, ya al final de la vida del apóstol Pablo, para que nos ubiquemos también, esta carta contemporánea del apóstol Pablo, había ocurrido o estaba desatándose una gran persecución sobre el pueblo de Dios, sobre los cristianos, sobre la primera iglesia. El emperador había quemado, ¿sí?, la ciudad de Roma y había culpado a los cristianos, y había comenzado realmente una persecución tremenda, por lo cual quizás el apóstol Pedro quería guardar un poco de privacidad de su locación en caso de que la carta fuera interceptada y leída por quienes no debían recibirla. Bien, ¿y cuál es el tema central de la carta? Antes de irnos, y esto es fundamental
que lo entendamos para poder desarrollar este texto maravilloso. ¿Cuál es el tema central de la carta? Bueno, yo me tomé el trabajo de buscar allí las palabras clave, de estudiar la carta y ver cuál es el tema preponderante allí. Y como acabamos de decir, primeramente tenemos que entender de que Pedro les estaba escribiendo a cristianos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo un poco más que perseguidos, cazados, ¿no? Porque perseguido es como que alguien viene detrás nuestro, pero en realidad estaban siendo cazados y estaban siendo llevados a la muerte, estaban encontrando muerte violenta los cristianos de ese momento debido a la persecución, al odio que se había impuesto desde las autoridades de Roma, pero por todo el pueblo hacia la iglesia del Señor. Ahora estaba en un clima, los que reciben esta carta, las casas, las familias, las iglesias que van a leer esta carta, en un clima de persecución. Y el tema fundamental es justamente eso, es la aflicción, la prueba, el sufrimiento y el padecimiento, pero no referido a alguna prueba personal que podamos vivir, sino a la guerra que el enemigo de nuestras almas está batallando o librando contra la iglesia de Cristo. Esto es un ejercicio del enemigo que ha hecho durante todo el tiempo de la iglesia, pero en algunos momentos se ha destacado un poco más. Nos acercamos, digo entre paréntesis, al más cruel de esos momentos, donde la iglesia del Señor va a ser perseguida, va a recibir persecución. Podemos ver, por ejemplo, rápidamente en 1 Pedro 1:6, allí aparecen dos palabras, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 11, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Podemos ir al capítulo 2, verso 19, donde dice el apóstol, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Capítulo 3, verso 14, mas también si alguna cosa padecéis. Capítulo 4, verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Capítulo 4, verso 12, uno anterior, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Verso 16 del capítulo 4, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Verso 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Capítulo 5, verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y el verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, hemos paseado por todos los capítulos de esta carta y hemos encontrado como tema central el sufrimiento, el padecimiento, la angustia, el dolor, la desazón y la incertidumbre de la persecución. Ahora, ya hemos leído el pasaje completo, pero vamos a centrarnos al pasaje que nos ha convocado en esta noche. Verso 15 de 1 Pedro capítulo 3. Dice así, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón
de la esperanza que hay en vosotros, sino, y ahí cuando empezamos a desglosar tenemos que parar, porque ese sino es una conjunción adversativa, es decir, acá el apóstol Pablo va a presentar dos opuestos, va a presentar dos caras opuestas de una realidad, dos opciones contradictorias, dos cosas que se oponen totalmente, que una va en contra de la otra. Es decir, no va a presentar con este sino dos opciones a las que podemos elegir, sino dos cosas que no pueden convivir. Es una preposición adversativa, muestra no solamente la oposición, sino la contraposición de dos ideas, de dos conceptos, y pone el énfasis, esta expresión, en la que es mencionada de forma ulterior. Ahora, ¿cuáles entonces estas dos ideas que el apóstol Pedro va a contraponer? Y es necesario que podamos entender este texto teniendo en cuenta cuál es la idea contraria, ¿sí? Bueno, para analizar el texto vamos a ir a cuál es la antípoda. Y verso 13, que ya lo hemos leído, dice, fíjense, 1 Pedro 3:13, ¿y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El apóstol Pedro, teniendo presente, él mismo siendo testigo del padecimiento de Cristo, y no solamente del Cristo que padeció en la cruz, sino del Cristo que es la iglesia, porque él mismo en su propia carne estaba sufriendo la persecución, va a decir que nadie nos puede dañar, nadie nos puede lastimar, nadie nos puede herir si nosotros hacemos el bien. Y yo acá quiero aclarar qué es lo que está pensando el apóstol Pedro, porque si no vamos a tomar una idea equivocada. Aquí estamos en presencia de lo que llamamos la general de la regla, ¿sí? O la norma general. Es decir, podemos ir a otro texto como Eclesiastés 11:1 que dice: echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Y un texto casi paralelo, digamos, del Nuevo Testamento sería Gálatas 6:7, la segunda parte, donde se nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, esa es la general de la regla. Si hacemos el bien, vamos a recibir, ¿qué cosa? El bien. Es decir, aquí nos exhorta Pedro a hacer lo bueno, a hacer el bien, a cumplir las obras de justicia a las cuales hemos sido llamados. Hemos sido justificados para obrar diariamente en nuestra vida las obras de justicia que honran al Señor Jesucristo, quien nos redimió. Pero esa es la general de la regla, porque dice también Gálatas 6, en el verso 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, que debemos hacer el bien, y no debemos hacer el bien solamente como una cuestión impulsada por un sentimiento altruista, es decir, un sentimiento que solo busca una propia satisfacción. Saben que podemos hacer el bien simplemente para sentirnos realizados, para sentirnos bien, ¿no? En esa icónica frase de otros grupos llamados cristianos, hice la buena obra del día, ¿no? Y parece que con eso ya estoy bien, ya me siento bien delante de Dios, hice el bien, a lo mejor di limosna, ayudé a alguien, di una palabra de aliento. Pero aquí Pedro, en medio de este contexto de guerra contra la iglesia, dice: hagan el bien y eso los va a proteger del mal. Aunque, vuelvo a decir, esta es la general de la regla. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que dice el verso 14: mas también, si alguna cosa padecéis por causa
de la justicia. ¿A qué justicia se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a nuestra vida cristiana, a nuestra vida piadosa, a cómo hacemos esas obras de justicia. Una cosa son las obras de justicia de los incrédulos, que sabemos por su palabra que son para él como trapo de inmundicia, no tienen absolutamente ningún valor espiritual y no puede alcanzar ningún ser humano por estas obras de justicia alcanzar la salvación o la justificación delante de Dios. No importa lo buen ser humano que seas, no interesa lo mucho que ayudes a otros, no importa si sos buen padre, buena madre, si sos buen hijo, buen vecino, buen ciudadano, eso no importa para Dios. En el Antiguo Testamento dice que todas esas obras de justicia son para Dios como trapo de inmundicia. Mas los cristianos hemos sido llamados, hemos sido un poco más que llamados, hemos sido hechos por el Señor Jesucristo, por esa regeneración que hemos recibido en el Espíritu Santo, para obrar esas buenas obras de justicia, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si vos o yo, haciendo esas obras de justicia, las cuales Dios preparó de antemano para que hagas, de manera tal que podamos testificar con nuestra vida que somos de Cristo, y por esas obras de justicia hay padecimiento, hay persecución, hay ataque, debemos saber de que somos bienaventurados. Ahora, el apóstol Pedro solamente le bastaba mirar la vida de Cristo para darse cuenta que no siempre hacer el bien tiene como resultado recibir el bien. Por eso decíamos, es la general de la regla. Debemos entender, como dice también el apóstol Pablo, si alguno quiere vivir piadosamente, va a padecer persecución. Es decir, esto es una regla de tres simple y directa, dirían en matemáticas. Si vos querés vivir tu vida de acuerdo al Evangelio, vas a recibir persecución. Ahora esto pareciera ser lo más desalentador, ¿no? Sin embargo, es un desafío, porque dice a continuación el verso 14, y ya nos metemos de lleno a la primera partecita del verso 15 que vamos a estudiar en esta noche. Dice al final del verso 14: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es decir, Pedro, nos está animando a no tener miedo de vivir de acuerdo al Evangelio, a que no tengas miedo de vivir de acuerdo a lo que Cristo nos mandó, que no te asustes, que no te amedrentes, que puedas predicar a Cristo sin vergüenza. Dice la palabra que si alguno de nosotros se avergüenza del Señor Jesucristo delante de los hombres, por cierto, Él se avergonzará delante de su Padre y de los santos ángeles, de nosotros. Y dice también en Romanos, el capítulo 1, el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. Pero no es que él sentía vergüenza del contenido del Evangelio. Él decía: no me da vergüenza anunciar a Cristo. No me da temor anunciar a Cristo. Estoy dispuesto a ser avergonzado. Y Pedro nos dice, no tengas miedo, no te sientas amedrentado. Ahora voy a parar acá, porque pareciera que el contexto en el cual estamos empezando a posicionar este texto es un contexto que no se vive hoy. ¿Acaso cuando predicas a Cristo, cuando das testimonio de tu fe, tu vida corre riesgo? Bueno, alguno podrá decir, bueno, sí, por dar testimonio de mi fe o por
por tal o cual convicción, me echaron de mi trabajo, me peleé. Bueno, puede ser, pero es cierto que no nos asusta hoy el Evangelio, presentar el Evangelio a la sociedad, porque vivimos en una sociedad en la que, gracias a Dios, todavía no se ha desatado una persecución sobre los cristianos. Ahora, ¿qué pasaría si de repente, como resultado de estas conferencias, las iglesias, los hermanos ancianos, deciden que debemos enviar jóvenes o mayores dispuestos a predicar el Evangelio a Corea del Norte? ¿Te anotás? Afganistán, Pakistán, Irak, Irán, Somalia. ¿Qué pasa si necesitamos enviar misioneros a Sudán, a Yemen, a Eritrea, a China, a la India, a Omán, donde están nuestros queridos hermanos allí sirviendo al Señor? Lugares donde está prohibido testificar de Cristo. Ahora, aquí en la Argentina no tenemos miedo de perder la vida producto de la persecución. Aún así podemos temer a la vergüenza de ser estigmatizados, ¿no? A mí me pasaba cuando era joven. Ese miedo de ser rechazado por nuestros amigos. Ese miedo de ser señalados, de ser tildados como fanáticos religiosos. Retrógrados, medievales, conservadores, obtusos, qué palabra rara, ¿no? Cerrados. Hoy se habla mucho acerca de el pensamiento cristiano en esos términos. Por eso digo, está cerca de nosotros la persecución. Hermanos queridos, en los países más progresistas del mundo, como Canadá, como Inglaterra, como Francia, ya se está hablando en la sociedad que el mensaje del Evangelio es un mensaje de odio, porque es un mensaje que discrimina, es un mensaje que habla del pecado, es un mensaje que confronta a los seres humanos, a los individuos con su pecado. Por eso ya se está hablando de proscribir el Evangelio, de prohibir la pública difusión del mensaje de salvación, porque estigmatiza a ciertas minorías que cometen pecados que en la palabra de Dios son claros y que se oponen a la voluntad de Dios. Ahora, si a vos te parece que eso está lejos de nosotros, déjame decirte que no es así. Ahora vamos directamente al verso 15. Dice en nuestra Reina Valera 60, sino santificad a Dios, el Señor, en nuestros corazones. Y hasta ahí vamos a explicar en esta noche. Yo quiero hacer una aclaración, porque si vos estás leyendo en otra versión que no es la Reina Valera, vas a encontrar una pequeña sutileza, una diferencia, que a una lectura rápida puede resultar imperceptible, pero que es determinante para lo que voy a decir en esta noche. Una traducción literal sería: santificad como Señor a Cristo en vuestros corazones. Esa es la traducción literal que podemos encontrar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento interlineal de Francisco Lacueva. Santificad como Señor a Cristo en vuestros corazones. No aparece la palabra Dios, sino la palabra Cristo. Y no dice
a Dios el Señor, sino a Cristo como Señor. Es decir, vamos a analizarla. Hay una versión que es la Reina Valera actualizada que se hizo en el 2015, que traduce: más bien santifiquen en su corazón a Cristo como Señor. Ahora, vamos a hacer un análisis sintáctico. Mirá, vamos a hablar de castellano, no tanto de griego. Santificad como Señor a Cristo en vuestros corazones. ¿Cuál sería el sujeto de esa oración? Bueno, allí no lo vamos a encontrar. Es un sujeto tácito, excelente. ¿Quiénes deben santificar al Señor Jesucristo como Señor en los corazones? ¿Quiénes? Sería vosotros, ¿sí? Si lo analizamos técnicamente. Pero nosotros, es decir, nosotros somos los sujetos. Nosotros debemos santificar. ¿Cuál sería el objeto directo de esa acción? ¿Quién es el que es pasible de esa acción? Cristo. Cristo ha de ser santificado por nosotros. Ahora, esto, cuando lo leemos rápidamente, puede pasar desapercibido, pero si te pones a pensar, pareciera una locura. ¿Cómo hemos de santificar nosotros a Cristo? ¿Cristo puede ser santificado? Quiero decirte una cosa: cuando la palabra de Dios, y lo hemos cantado también, habla de que nosotros somos santificados, o que cuando, por ejemplo, hablando del propósito de nuestra vida como cristianos, dice a los santificados llamados a ser santos, dice el apóstol Pablo, siempre allí la palabra santificación, santificar o santidad, tiene como eje central del pensamiento la purificación, como hemos cantado, tiene como eje central la limpieza de los pecados. Pero si esto se aplica a Cristo, es imposible teológicamente. Si vos y yo dijéramos que hay algo que vos puedas hacer para ser más santo a Cristo, estaríamos en un problema. ¿No es verdad? ¿Acaso no fue el ángel Gabriel quien en Lucas capítulo 1, verso 35, le va a responder a María? Es Gabriel el que habla: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer santo a Cristo? Bueno, es que tenemos que entender de que el Nuevo Testamento no fue escrito en castellano, donde para nosotros naturalmente el sentido de la palabra santificar tiene que ver con la purificación, con la limpieza de los pecados. Por eso también trajo un poquito a confusión el título que se le dio a este primer mensaje, que es: la santidad no es una opción, comienza en el corazón. Déjame decirte que lo que el texto está diciendo es otra cosa. Porque allí la palabra santificación o santificar, anótalo, no quiere decir purificar, no quiere decir limpiar, quiere decir honrar, venerar, reverenciar, entronizar a Cristo. Así como el Señor mismo nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo podemos santificar, darle al nombre de Dios algo de santidad, si es el Dios 3 veces santo? Cuando habla de su nombre no habla del nombre propio, habla de la esencia de la persona de Dios. Y significa entronizar, poner en lo más alto el nombre de Dios. Por eso, santificar a Cristo significa venerar, reverenciar, exaltar el nombre de Cristo, entronizar a Cristo. Traduce la Nueva Versión Internacional, si vos estás leyendo ahí, o la Dios habla hoy: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Ahora, cambió totalmente el eje del mensaje. Ya no estamos hablando de lavar, de purificar, de quitar el pecado, sino estamos hablando de darle a Cristo un lugar
preferencial, un lugar único en nuestro corazón. La lógica entonces de esta conjunción adversativa, ¿vieron el sino? Hay una lógica que Pedro nos quiere transmitir y es: no temáis al hombre, no tengan miedo a los que los atacan, sino, por el contrario, lo que deben hacer es, ¿qué cosa? Entronizar a Cristo, glorificar a Cristo, ensalzar a Cristo. No teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien, o sino, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, no tengan miedo. Pedro nos quiere alentar de la misma manera que Eliseo va a alentar al siervo que lo seguía para todos lados, cuando sus ojos tienen que ser abiertos y ve que no solamente había un ejército que lo rodeaba, sino que había un ejército celestial que lo guardaba. Y se acuña esa maravillosa expresión que es para nosotros una esperanza, un pilar, un sostén, porque más son los que están con nosotros que contra nosotros. Pedro quiere que perdamos el miedo y que entronicemos a Cristo, pero esta conjunción adversativa nos da la idea de que si tenés miedo, si tenés vergüenza de anunciar a Cristo, si tenés vergüenza de andar en justicia, no es por debilidad, no es por ignorancia de la palabra, no es por inmadurez espiritual, es porque Cristo no está entronizado en tu corazón. Si Cristo está en tu corazón, ocupando el centro, el primer lugar, no existe el miedo. En Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11, hay una carta maravillosa que Juan va a enviar a una iglesia que está ubicada en Esmirna, donde está otro querido hermano, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, lugar donde tampoco se puede anunciar, hacer proselitismo religioso. En esa iglesia, esa carta, Juan el apóstol va a advertir de que venían tiempos de persecución, venían tiempos de prueba, tiempos de dolor, tiempos de padecimiento. Y efectivamente esto ocurrió. Porque medio siglo después, un hombre llamado Policarpo, que había sido discípulo de Juan. Yo no sé si conocés la historia, él era pastor de Esmirna. Y cuando comenzó la persecución, este pastor, este anciano Policarpo, fue llevado cautivo ante el gobernador de Esmirna, el cual aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada. Era muy viejito. Y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo le contestó, escuchá, son palabras textuales: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi Rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Al escuchar este testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuaría firme en su testimonio. Policarpo le respondió sin temor alguno: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones.
mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. Era un ancianito, un viejito, casi sin fuerzas, que no tenía miedo. ¿Qué pasaba con Policarpo? ¿Era resistente al dolor? ¿Su umbral de dolor estaba muy arriba? ¿Qué había acontecido en su vida, en su corazón, para que él no tuviera miedo de morir por el testimonio de Jesucristo y por su fe? El gobernador le respondió: está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no le tienes miedo, te vamos a quemar. Una vez más Policarpo le contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez 1 hora y luego se apagará, pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. ¿Pero por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego, o traiga lo que sea, ningún tormento me hará negar a Cristo como Señor y Salvador. Y Policarpo murió quemado. En realidad, en la descripción de su muerte es que, queriendo encender el fuego, veían que él no se quejaba, no gritaba. El procedimiento era clavarlo a un poste, a un madero. Él dijo: no, no me claven. Él me dará las fuerzas para abrazar el dolor, el sufrimiento, porque me ha tenido por digno de los padecimientos de Cristo. Y como veían que no sentía dolor con las llamas, el gobernador mandó a que un soldado lo atravesara con una espada. Y al atravesarlo con la espada, la sangre que salió de su cuerpo apagó las llamas y Policarpo murió. Y así como este hombre, con este fiel hombre de Dios, muchos han padecido la persecución. Este hombre había entronizado a Cristo en su corazón. Había santificado a Cristo como Señor en su corazón. Por eso no había miedo. Por eso no se amedrentaba. Por eso solo enfrentó la muerte con alegría. Por eso el circo romano fue cerrado, porque primeramente se reunían las multitudes para ese espectáculo tan morboso y horroroso de ver a los cristianos correr, tratando de escapar de las fieras, como hacían con los presos que capturaban en la guerra. Pero cuando comenzaron a tirar a los cristianos, estos se arrodillaban en el centro de la arena y oraban, clamando y alababan a Dios, y morían cantando himnos y salmos al Señor. Entonces no huían de la fiera, venían las fieras y se los comían. No tenían miedo de enfrentar la muerte, porque sabían que esas fieras iban a llevarlos a la presencia de su amado Señor. Habían entronizado a Cristo en su corazón, habían santificado a Cristo como el Señor de sus vidas. Eso arruinó el circo romano y tuvo que cerrar. Ya no tenía sentido, ya la gente no disfrutaba, no se divertían, porque nadie corría, porque nadie trataba de escaparse de lo ineludible, de la muerte. Ellos se enfrentaban a la muerte con orgullo y con satisfacción, sabiendo de que era un gran honor para ellos ser participantes de los padecimientos de su Señor. Cristo debe ser santificado, debe ser honrado, venerado, entronizado en el corazón. Dice Hebreos 13, verso 13: salgamos pues a Él, vamos con Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Y aquí es donde yo me preguntaba hasta qué punto estoy dispuesto a poner mi vida, mi honor, por el testimonio de Cristo. ¿Has sentido miedo alguna vez de testificar en estos tiempos peligrosos, estos tiempos de debates ideológicos? Hemos callado, hemos silenciado nuestra voz por temor a ser señalados,
Has tenido miedo de abrir tu boca. La iglesia de Cristo ha tenido miedo de proclamar las verdades de la palabra de Dios. Si hemos tenido miedo es porque Cristo no está honrado en nuestros corazones. Ahora, allí aparece una palabra, corazón. Y parece una palabra hasta poética, ¿no? ¿Cómo entendemos esto que el apóstol Pedro dice? ¿De qué manera podemos nosotros honrar, venerar, entronizar, ensalzar el nombre de Cristo o a Cristo como Señor en nuestros corazones? Debemos entender qué es lo que significa esa expresión, esa palabra, corazón. Bueno, yo me he anotado un montón de textos. Son casi 30, no los vamos a leer todos, pero yo ya he pasado al grupo de los hermanos ancianos el bosquejo de este mensaje con todo el material, con todos los textos, y les he pedido que ustedes lo difundan en los grupos de las iglesias para que todos tengamos acceso a este material y podamos repasar en casa esta verdad. Pero Génesis capítulo 6, verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Cuando la palabra de Dios utiliza esta expresión corazón, no se está refiriendo como poéticamente la literatura humana ha comprendido la idea o el concepto de corazón como el asiento de las emociones y los sentimientos. El corazón en la palabra, escuchá esto, es el pensamiento, es el razonamiento y son los recuerdos. Es decir, la esencia de nuestro ser. Primera Crónicas 28:9, tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones. ¿De qué manera los escudriña? Entendiendo todo intento de los pensamientos. Job 17, pasaron mis días, dice el verso 11, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Salmo 26, escudriñeme, oh Jehová, dice el verso 2, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. El 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Proverbios 6, 18, ¿te acordás? 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma. ¿Qué cosa? A ver, vamos a repasar juntos. Los ojos, altivos. La lengua, mentirosa. Las manos, derramadoras de sangre. El corazón, que maquina pensamientos inicuos. Los pies que corren presurosos al mal. ¿Qué más? El testigo falso y el que siembra discordia entre sus hermanos. Encontramos que el corazón es el que maquina los pensamientos. Es decir, es el que elabora el razonamiento. Dice el Proverbio 19, 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Jeremías 4, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo seguirá sucio, podemos pensar, en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Jeremías 20, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a lo justo, que ves los pensamientos del corazón. Vamos a saltear algunos, vamos a ir al Nuevo Testamento. Lucas 2, y una espada traspasará tu misma alma, dice el verso 35, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Marcos 15 o Marcos 7, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, etc. Lucas 24, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?
Filipenses 4, y la paz de Dios, dice el verso 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. El corazón es el generador, los pensamientos están contenidos, serán guardados en Cristo Jesús. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, este corazón es el corazón físico, es el órgano físico. Bueno, saben que hace unos 13 o 14 años, a fin de la primera década de este milenio, se descubrió que en el corazón había neuronas, un montón de neuronas, cerca de 40.000, y que de alguna manera el corazón tenía una especie de voluntad propia, podía tomar determinaciones de acuerdo a ciertos estímulos independientes del cerebro. Pero este corazón al que la palabra de Dios se refiere no es el corazón físico, porque tus pensamientos, tus recuerdos y tu razonamiento no están, primero, ninguno me tire con algo, no están en tu cerebro ni en tu corazón de carne, sino que residen en el alma. La palabra de Dios, hablando de Adán, dice que Jehová hizo del polvo de la tierra, ¿a quién? Al hombre, Adán, ¿sí? Pero era un hombre, un cuerpo. Sopló sobre él aliento de vida y fue Adán, como consecuencia de eso, un alma viviente. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que los pensamientos no radican, no residen, no son almacenados, no son guardados ni generados en ninguno de los órganos físicos, materiales de nuestro cuerpo? Porque, ¿sabes qué? A diferencia de cómo piensan los testigos de Jehová, tus pensamientos, tus recuerdos y tus razonamientos te seguirán a la gloria. Los testigos de Jehová creían en la cesación, es decir, en la muerte absoluta. Una vez que muere el cuerpo, mueren los pensamientos, mueren los recuerdos, se terminó todo. Pero podemos ir a Apocalipsis capítulo 6, por ejemplo, y ver allí donde se relata cuando es abierto el sexto sello, y dice el apóstol Juan: y vi las armas de los decapitados que estaban delante del trono de Dios. Vi las almas que clamaban con una gran voz y diciendo, pedían, reclamaban: ¿hasta cuándo, Señor nuestro Dios, no venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es decir, había recuerdos que los acompañaban. Recordaban de las injusticias, de los padecimientos, de la persecución, de la muerte, de la cárcel, de la injusticia de aquellos que aún moraban en la tierra y esperaban el juicio, el justo juicio de Dios, según declara Romanos capítulo 2. Esos recuerdos estaban presentes allí. Podés ir al capítulo 5, donde vemos esa alabanza celestial y donde hay un coro que proclama, dice: porque nos has redimido. Alaban al Cordero, que es digno de recibir la alabanza, la gloria y la honra. Y dice: nos has redimido de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Había conciencia, memoria, recuerdo y razonamiento de lo que había sido la vida en esta tierra. Y si eso nos acompaña a la eternidad, no puede ser físico, porque este cuerpo mortal no puede heredar la inmortalidad, porque este cuerpo que ha de corromperse no puede heredar lo incorruptible. Es decir, la esencia de tu ser, de tus pensamientos, de tus recuerdos, de lo que sos, reside en tu alma. Entonces, ¿cómo hemos de honrar, venerar, y con esto vamos cerrando, venerar, entronizar a Cristo en nuestros pensamientos? Porque es lo que dice el apóstol. ¿Cómo vamos a venerar, a honrar, a entronizar a Cristo en el pensamiento, en los recuerdos?
¿Cómo se santifica a Cristo allí? Porque sí está muy lindo y no se resuelve diciendo, Señor, te santifico en mi corazón. No, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Ojalá declarando, diciendo audiblemente, Señor, sea santificado en mi corazón, se logre esto. Acá Pedro nos está exhortando a una acción determinante, a una decisión de claudicar a nuestra voluntad y ponerla de Cristo por encima de todo. Mirá, en Lucas capítulo 24, verso 40, vamos a Lucas capítulo 24, hermanos, es el último de los pasajes que vamos a leer. Voy a resumir, no lo vamos a leer a todo el pasaje, solo 3 versículos. Se relata la historia de estos 3 discípulos que iban caminando, discutiendo entre sí, camino a una ciudad llamada Emaús. Y cuenta esta historia que el Señor ya resucitado, aún no ascendido, se va a presentar, se les va a poner junto al camino y escuchando lo que discutían, les pregunta de qué hablaban. Entonces, estos hombres se enojan, venían enojados. ¿Acaso eres el único forastero aquí que no ha tomado noticia, que no se ha enterado las grandes y maravillosas cosas que Dios hizo en Jerusalén, en su pueblo? De Jesús de Nazaret, que fue entregado, que murió en la cruz, que resucitó. Ellos todavía no tenían la certeza, pero van a decir, pero después de morir, unas hermanas dijeron de que no hallaron su cuerpo en la tumba. Y dice, allí utiliza una expresión que es la expresión abrir. El Señor va a abrir y va a abrir 3 cosas en estas personas. Primero, en el versículo 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. El Señor les había hablado la palabra, pero él no lo reconocieron. Luego lo invitaron a pasar, a quedarse, a comer, y luego el Señor abrió sus ojos. Y esto me recuerda a cuando vos y yo venimos a Cristo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, lo conocés de memoria, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, ha puesto una venda, ha tapado los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero como hemos dicho hoy, como hemos orado, como hemos cantado, Él nos ha llamado del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz y abrió nuestros ojos. Ese es el primer paso, Él abre tus ojos para que le puedas ver. Pero dice el verso 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dice la palabra de Dios que la palabra ha de discernirse espiritualmente. Que el hombre natural que no percibe las cosas espirituales no puede comprender estas cosas y para él son locura. Hay 2 cosas que son locuras en relación al Evangelio. Una es que es una locura para los incrédulos. La segunda locura es que Dios puso ese tesoro del Evangelio en vasijas de barro, porque nos encomendó a vos y a nosotros el Evangelio, la locura de la predicación. Porque es una locura que semejante plan maravilloso esté en tus manos y en la mía. Que muchas veces somos cobardes, que tenemos miedo. Y sabes, no basta solo con que Cristo haya abierto los ojos como a estos discípulos, no basta solamente que hayas entendido las Escrituras, porque dice también el verso 45, entonces les abrió la mente, les abrió el entendimiento. Y sabes, cuando Cristo se apodera de tu mente, de tu entendimiento, de tu corazón, es cuando todo cobra sentido.
Porque está bien que estudies la palabra. Está bien que te preocupes en estudiar, en conocer, en indagar, en escudriñar las Escrituras. Pero Cristo es el que abre nuestros ojos, es el que nos abre las Escrituras y es el que también abre el entendimiento, abre la mente. Por eso somos exhortados a renovarnos en el espíritu de nuestra mente o en nuestra mente espiritual, en el pensamiento, en el razonamiento. Porque no basta solo con entregar nuestros cuerpos, ponerlos como sacrificio vivo, santo y agradable, sino que debe ser nuestro culto racional. Cristo debe apoderarse de tu mente, debe ser el centro de tu corazón, de tus pensamientos. Y cuando la mente no está cautiva, los pensamientos no están cautivos a Cristo, entonces perdonar es imposible, por ejemplo, debido al rencor. ¿Saben lo que es el rencor? Es la presencia vívida de nuestros recuerdos que nos dañaron. Siempre me pregunté, acá está mi mamá, allá. Dice la palabra de Dios que vos y yo debemos honrar a nuestros padres. Ahora, yo no sé, yo tuve una hermosa infancia, yo no sé qué ha pasado con vos, pero quizás no has tenido una buena infancia. Quizás hay recuerdos que están atorados en tu mente, en tu corazón, que te impiden obedecer a Dios. Por eso debes darle el control a Cristo de tu mente. ¿Y cómo lo haces? Eliminando. Dice también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que nosotros veneramos a nuestros padres que nos disciplinaban como les parecía. Y uno debe seleccionar, uno debe buscar, uno debe quedarse con los recuerdos que no afectan eso, que no me impiden obedecer a Dios. ¿Alguien te ha dañado? ¿Algún hermano te ha dañado? ¿Todavía no has podido perdonar? Es que Cristo no se apoderó de tus pensamientos ni de tus recuerdos, porque seguís alimentando el rencor. Ahora, no puede servir, porque nuestro pecado, que ya ha sido perdonado por Cristo, permanece delante de nosotros. Por eso una oración que yo hago frecuentemente al Señor es la que aparece en Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. Si Cristo no es santificado en tu corazón, en tu mente, tus recuerdos están viciados de rencor, de dolor, de pecado. Y debes vivir en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo que ha perdonado tus pecados, porque si no, no podés servir. Por eso tenés que pedirle al Señor que así como limpió tus pecados, limpie tu conciencia de obras muertas. Pero no es solo la salvación de que Cristo sea mi Salvador, sino como siempre decimos, el Señor Jesucristo murió y resucitó, hermanos, jóvenes, para ser Señor. Porque cosa que oído no oyó, que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios preparó para ¿quiénes? Para los que creen, para los que le aman. Más bien dice la palabra de Dios que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, Santiago 1:12, recibirá la corona de vida, o mejor traducción, recibirá la vida, que es la corona que Dios preparó, no para los que creen, para los que le aman, para los que le han dado el señorío a Cristo, han entronizado a Cristo en sus corazones. Hermanos, el tiempo ha pasado, no podemos seguir. Y claro, es un texto que es un mensaje que queda abierto. ¿Por qué? Porque aquí mi hermano Jorge se va a encargar de continuar.
Porque ¿qué es lo que produce entronizar a Cristo en nuestra vida? Perder el miedo, ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. No te voy a quemar el mensaje, Jorge. Pero que el Señor nos dé la gracia, hermanos queridos, de que Él, habiendo abierto nuestros ojos de la fe, habiendo abierto las Escrituras para comprender la verdad de su palabra, pueda abrir nuestra mente, y que al abrir nuestra mente nosotros le santifiquemos, le honremos, le veneremos, le entronicemos, le ensalcemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en los recuerdos, en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos. Que el Señor, hermanos queridos, pueda bendecir su palabra y el Señor mismo pueda añadir su bendición a lo que hemos aprendido en esta noche. Gracias.